biología, tercer ciclo de primaria, pared celular. Es importante porque las plantas también tienen ADN, ¿o no? Sí, ¿no es cierto? Las plantas tienen material genético, las bacterias tienen material genético, los protozoarios tienen material genético, los gusanitos tienen material genético. Eso significa que el común denominador es que el material genético tiene que estar aislado del medio ambiente para que no sufra daño. Porque si el material genético se daña, se detiene el equilibrio y la traducción de proteínas y el fenotipo o genotipo de las células. Fenotipo es como luce una célula por fuera, aunque su definición correcta es cómo se expresa el material genético. Y el genotipo hace referencia al perfil genético o firma genética de una célula. Por ejemplo, todos los que estamos acá tenemos el mismo genotipo, solo el 0.0001% de nuestros genes es distinto entre nosotros. Pero el fenotipo es diferente, ¿no? Por ejemplo, el fenotipo en los ojos de Celeste ha hecho que se exprese su color de ojos claros. El fenotipo, por ejemplo, en la miopía de esta alumna ha hecho que se exprese esa miopía. Entonces, el fenotipo es una forma en la que se expresan los genes y depende directamente de algo que se conoce como epigenética. ¿Esto está raro? Perdón. Esto quiero hacer 228. ¿El fanático qué era? Espera, me he pagado doble. Debería estar feliz, pero no se adecuado. Sebas, una consulta. El paciente ya me había pagado a mí. Mira, te mando una captura de pantalla. Me han mentido. ¿Cómo es? Las preguntas del inicio. Ahora la pregunta del inicio. La del inicio. Yo me mareé. Eso es de la 1228 y eso es La de la segunda vuelta. Iba a decir correlativo, pero... Ah, el señor le ha yapeado a Sebas y Sebas me yapeó a mí. Ya entendí. Ah, ya entendí. El señor te yapeó a ti y tú me yapeaste a mí. Ya. A ver. Si esta es la célula, este es el material genético. Préstame tu lapicero. Supongamos que la cadena de ADN de este material sea esta, ¿no? Esto es la cadena o la secuencia de nucleótidos que codifica un gen y está dentro de una célula. Ese es su genotipo. Casi todos tienen el mismo genotipo en su cuerpo. Solo nos diferencia un pequeño e ínfimo porcentaje. Pero lo que nos diferencia más es quién se expresa y qué no. ¿Entiendes? Eso es el fenotipo. Cuando una célula cambia su fenotipo, no hace cambio en su genotipo, sino cambio en su expresión genética. Es muy importante que sepan eso. Los genes se pueden silenciar, expresar, deleccionar, traslocar. Para no salirme del asunto, fenotipo hace referencia a cómo luce una célula por fuera y genotipo a cómo es su ADN por dentro, ¿ya? Entonces, si todas las células, tanto de plantas como protozoarios o organismos más complejos como nosotros, tienen una membrana celular, el común denominador es que se necesita proteger su material genético. ¿Eso qué significa? Que cuando una célula sufre un daño en su membrana, el material genético se puede dañar y por lo tanto la célula puede morir. El daño en la membrana celular puede ser causado por múltiples factores. Uno de los más importantes por su frecuencia, y por no decir que es el más frecuente, es la isquemia. La isquemia celular hace referencia a la disminución del aporte de oxígeno en las células. ¿Un lapicero flaquito? Entonces, cuando una célula no recibe aporte sanguíneo, no recibe oxígeno, porque ustedes saben que en los hematíes está el grupo hemo que transporta el hierro se une a una afinidad positiva al oxígeno. Y si la célula no recibe oxígeno, el oxígeno no pasa dentro de la célula, también olvídenlo. Y por lo tanto, no va a pasar a la mitocondria. ¿Para qué se utiliza el oxígeno en la mitocondria? ¿Alguien sabe? Para que se una a qué ion? Al hidrógeno. En la cadena de fosforilación oxidativa, los
átomos de hidrógeno se unen a los átomos de oxígeno y forman agua. Para que se forme esa agua, entonces esta unión ha tenido que pasar por una bomba de protones que convierte el adenosin difosfato a adenosin trifosfato. Eso quiere decir que si una célula no tiene un aporte de oxígeno, no va a producir ATP. Y si no hay ATP, que es la principal molécula de energía de las células, las bombas de iones de la membrana celular no van a funcionar. Entonces, si imaginamos que este laboratorio es una célula y las paredes son una membrana y la puerta es una bomba de iones, lo que abre y cierra la puerta son ATPs. Supongamos que todos ustedes son moléculas de ATP y que su presencia depende directamente de la cantidad de oxígeno que haya. Si no hay oxígeno, no están ustedes, no hay quien abra esa puerta y por lo tanto no hay quien mantenga la homeostasis celular. Significa esto que el primer evento que ocurre cuando hay una disminución del aporte de oxígeno en las células es un fallo en las bombas de iones. Esperen. Si las bombas de iones fallan, se produce Esto no. edema celular. ¿Las células constantemente están sacando qué cosa hacia afuera? No. Potasio y sodio. ¿Y qué están internalizando? Sí. Más sodio que potasio. A ver, estos son clases de primaria, niños. Esa es la membrana celular y la célula está constantemente intercambiando sodio, cloro, calcio y potasio. Si eso lo logra a través de proteínas que dependen del ATP, si no hay ATP porque no hay oxígeno, no hay bombas. Si no hay bombas, no hay intercambio. Si no hay intercambio, no hay homeostasis. Y la célula comienza a sufrir el primer cambio, que es el edema. ¿Ya? El edema celular es un cambio microscópico que ocurre minutos después de una supresión del aporte de oxígeno en los tejidos. Pero no es el primer cambio que ocurre. Antes hay una deshidratación de las mitocondrias. ¿Por qué? Si en las mitocondrias se produce agua para producir energía y si no hay oxígeno, no se produce agua, ¿qué va a pasar con el volumen mitocondrial? Disminuye. Eso significa que en los primeros segundos, en el compartimiento mitocondrial, esta se deshidrata y luego el compartimiento de todas las células se edematiza. Apunten eso. No recuerdo a ese paciente. ¿Es esa biopsia del regional que estaba diagnosticado como cáncer? Entonces, es importante que ustedes entiendan la fisiopatología exacta de los mecanismos que subyacen a los hallazgos micro y macroscópicos. No hay oxígeno, no hay ATP, no hay bombas. Se pierde el equilibrio, entra agua al interior de las células, se edematizan, ¿ya? Antes, la mitocondria no tiene oxígeno, no produce agua, se deshidrata. Entonces, en el compartimiento mitocondrial hay disminución del volumen de agua y en el compartimiento celular hay un acúmulo de esto por falla de bombas. Cualquier causa que haga o que ocasione un fallo en las bombas va a producir edema, isquemia, sustancias tóxicas, radiación, electricidad, quemaduras, ¿ya? Lo más frecuente es la isquemia. La isquemia tisular tiene varias causas, pueden ser agentes internos o externos, pero para no perdernos vamos con los siguientes hallazgos. Primero, las células tienen un núcleo que es moradito y un citoplasma que es rojito. El núcleo es moradito por su afinidad a la hematoxilina y el citoplasma es rojito por su afinidad a la eosina. Cuando una célula sufre edema, el edema daña primero la membrana mitocondrial, luego la membrana celular y luego las membranas del núcleo, del nucleolo, de los lisosomas, del retículo endoplasmático liso, del rugoso, del Golgi. Si se daña la membrana nuclear, el material genético, el ADN, sale al cuerpo celular. Y como están dañadas las vacuolas lisosomales que contienen enzimas, estas enzimas degradan al ADN. Es decir, en una célula que tiene isquemia, el ADN sufre daño y se pierde. Si hay una pérdida del material genético, la afinidad por la hematoxilina va a ser menor. Y si una
célula tiene menor afinidad por el colorante azul, se vuelve más roja. Por lo tanto, la eosinofilia celular es otra de las características microscópicas en casos de isquemia celular. ¿Ya? Entonces, si hay una pregunta en su examen ahí al frente que describa características microscópicas de células con necrosis o isquemia y hay, por ejemplo, incremento de la basofilia, eso es falso, ¿no? ¿Por qué estaría incrementada la eosinofilia? ¿Por qué? Por daño en el material genético, verdadero. Por liberación de enzimas de vacuolas lisosomales, verdadero. Por daño en la membrana nuclear, sí, verdadero. Por daño en la membrana nucleolar, verdadero. O sea, cualquier mecanismo que explique la salida de la casita del ADN hacia afuera y su exposición va a causar, en este caso, disminución de la afinidad a la hematoxilina. Entonces, si la célula sufre edema, es entendible de que todas las células que están a su alrededor, que han sido expuestas al daño, sufran edema y por lo tanto macroscópicamente el órgano va a incrementarse de tamaño, se incrementa de volumen, es más turgente, significa que es más duro. Además, como hay una mayor cantidad de agua intracelular, el órgano se vuelve más pálido. Esas son características macroscópicas de un órgano con isquemia y se extrapolan a cualquier otro órgano que tenga isquemia. ¿Cómo luciría un pulmón con isquemia por una trombosis? ¿Más pálido o más congestivo? Pálido. Un riñón por una insuficiencia renal aguda, pálido. Un corazón por una isquemia cardíaca aguda, pálido. ¿Sí entienden, no? Supongamos que yo agarro a Tracy y la ahorco. En los primeros 5 segundos, sus senos carotídeos mandan una señal rápida a su aurícula izquierda. Luego se manda otra señal por el nervio vago, sus glándulas suprarrenales. Su corazón comienza a latir más rápido para tratar de compensar la disminución del aporte de oxígeno en su corteza cerebral. Pero como yo le estoy comprimiendo tanto porque me cae mal, no llega la suficiente sangre. Y por lo tanto, después de los primeros 20 segundos, Tracy se va a desmayar, deseándome unas buenas noches. A partir de esos 20 segundos, la disminución abrupta del oxígeno en la corteza cerebral va a causar un fallo en la membrana de las neuronas. El cerebro es uno de los órganos que más oxígeno consume. Más del 20% del gasto cardíaco se va a tu cerebrito, en algunos el 5%. Pero la idea es esto. En 20 segundos, las neuronas comienzan a ser dañadas, ¿ya? Después de los 5 minutos, el daño comienza a ser irreversible. Y a partir de los 10, ya estás dándole la manito al San Marcos. Así que ese es un margen de tiempo para actuar. ¿Ya? Supongamos que ven a alguien siendo ahorcada por otra persona. Tienen menos de 5 minutos para actuar antes de que Tracy cambie de personalidad. Miren. Cuando las células sufren un daño, tienen 2 caminos. Si el daño es un daño agudo, tienen otros 2 caminos. Vamos por la raíz. Una célula puede sufrir un daño y se puede morir o puede sobrevivir. Si la célula sufre un daño agudo, puede morir o puede sobrevivir. Si la célula sufre un daño agudo, si sobrevive, puede sobrevivir con daño o sin daño. La mayor parte de la corteza cerebral dañada no se recupera. Y por lo tanto las funciones cerebrales de Tracy no se van a recuperar. Eso quiere decir que si Tracy es así tranquila y alegre, un daño cerebral podría convertirla en una asesina o una mujer con predisposición al suicidio. ¿Entienden? El daño cerebral por isquemia es muy importante y es una prioridad para todos los doctores evitarlo. En bebés y en neonatos esto no es, digamos, tan tangible porque tienen una enorme neuroplasticidad, ¿ya? Los bebés sí pueden tener una isquemia cerebral y estar acá. Por ejemplo, yo. Sí, eso explica todo. Yo nací muertito y después de 20 minutos me revivieron. El doctor me sacó la mugre. ¡Pah! ¡Pah! Nací completamente muerto, cianótico, sin pulso, sin nada. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene bastante neuroplasticidad. A pesar de que mis neuronas, muchas han muerto, las que quedaron se esforzaron, ¿ah? ¿Ya? Pero eso es porque era un bebé, un neonato, ¿no? A partir de los 6, 7 años, cuando culmina el máximo desarrollo del cerebro, del volumen cerebral, ya la situación es diferente. Por lo tanto, una isquemia en un feto o un neonato sí se puede permitir, entre comillas. O sea, si te dicen, Renato, acaba de nacer tu hijo, pero ha estado 10 minutos en oxígeno,
tranquilo, no va a pasar nada, doctor, lo va a ganar usted. Pero es diferente si le digo, Tracy ha estado 10 minutos sin oxígeno en su cerebro. Ahí tú esperarías cambios muy severos. Podría no hablar nunca más, o incluso no caminar o no ver, dependiendo del área más dañada. Generalmente, como el mayor volumen está en la corteza frontal, lo que va a cambiar sí o sí es su personalidad, ¿no? Y luego vienen las áreas de la función motora y el habla y la comprensión del lenguaje. Pero la personalidad, déanlo por hecho que es una de las cosas que sí va a cambiar ante un paciente que tenga disquemia. Y es porque los 3 únicos órganos en el cuerpo humano que tienen capacidad de regenerarse completamente son la piel, el epitelio mucoso de todo el tracto gastrointestinal y el hígado. El resto de órganos no se regenera, se repara. Y se repara a través de algo que se conoce como cicatrización. Es decir, que el parénquima se reemplaza por tejido fibrocolágeno. Y el tejido fibrocolágeno no cumple ninguna función, al contrario, puede ser un completo problema. Supongamos que el iPad es el corazón y ha sufrido una isquemia cardíaca y se ha producido una cicatriz. Y si esa cicatriz ocurre, por ejemplo, en el ventrículo izquierdo, esa cicatriz no cumple ningún papel. Las células que están ahí no se contraen y por lo tanto tampoco transmiten el impulso eléctrico de las fibras de Purkinje. Eso conlleva que el paciente, a pesar de que sobrevivió al infarto, la cicatriz está causando una mella en su salud. Puede tener una fibrilación ventricular o puede tener una insuficiencia cardíaca, ¿ya? Entonces, la cicatrización es un medio a través de lo cual los tejidos logran superar la lesión, pero eso no significa que el paciente se va a recuperar completamente. Ahora, ¿por qué la piel no se regenera totalmente y nos quedan cicatrices? Porque nuestro sistema adaptativo animal determinó que la cicatriz era más resistente a futuras lesiones. ¿Me entienden? O sea, tu piel se puede regenerar completamente, pero nuestra evolución ha dictado de que no, que mejor que te quede una cicatriz. 1, para que te recuerde que lo que has hecho está mal. 2, para que te recuerde de que puedes resistir ante este evento. Y 3, para que resista otros eventos más. ¿Me entiendes? Muy bien, espero que se haya entendido. Entonces, repasemos. Si hay... Dice que no tenemos nosotros. ¿Quién será, doctora? ¿Tantos pacientes? ¿Qué? Entonces, tenemos pasos muy importantes para la lesión celular. 1, principal mecanismo de daño, el más frecuente, la isquemia. La isquemia puede ser, porque no hay suficiente oxígeno en el medio ambiente, ¿no? Si subes, por ejemplo, a partir de los 4.000 o 5.000 metros sobre el nivel del mar de forma súbita, o sea, en horas, va a haber una isquemia global en tu cuerpo y que va a generar síntomas conocidos como mal de altura. 2, la isquemia puede ser total. Por ejemplo, si ahogamos a Cristian en una piscina, ¿no? O alguien sufre un atragantamiento, se obstruye la glotis y ya no puede respirar. Pero la isquemia también puede ser a nivel tisular. Supongamos que Brenda le encanta leer bajo la luz de una vela y se duerme en un cuarto encerrado con 3 velas. El monóxido de carbono que se produce va a desplazar al oxígeno en los grupos hemo de sus hematíes y ella se va a morir asfixiada por monóxido de carbono, ¿no? Un humano no puede dormir con velas encerrado, es muerte. Eso se conoce como la muerte lenta, un mecanismo de suicidio muy utilizado en varios países porque el paciente literalmente se duerme y se muere. Entonces la isquemia puede ser aguda, puede ser crónica, puede ser interna o puede ser externa. Pero otros mecanismos de lesión celular que están en segundo lugar es nuestro propio sistema inmune. En el sistema inmune tenemos 2 tipos de respuestas inflamatorias, las agudas y las crónicas. Las agudas a cargo de los polimorfos nucleares y las crónicas a cargo de los linfocitos, las células plasmáticas y los linfocitos natural killer. Tanto los mecanismos de inflamación agudo como crónica pueden generar lesión celular. Lo único que tienen en común la inflamación aguda con lo único que tienen en común la isquemia con los mecanismos de inflamación aguda y crónica es que las 3 se enfocan en dañar la membrana, ¿ya? Si en la isquemia la membrana se daña por fallo de bombas, en los mecanismos de inflamación la membrana se daña por las moléculas o glucoproteínas que producen las células. ¿Cómo actúa un polimorfo nuclear? Los polimorfos nucleares son una célula del sistema inmune adaptativo que logra destruir otras células a través de la excreción o producción de radicales libres.
Los radicales libres son como las granadas de los polimorfos nucleares. Atacan a las células y sus aniones logran desestabilizar la membrana de fosfolípidos y por lo tanto hacer huecos o erosiones en la membrana citoplasmática. Estos radicales libres, los más famosos son el anión superóxido o el peróxido de hidrógeno. Entonces, cuando un polimorfo nuclear tiene que destruir algo, libera radicales libres y esos radicales libres dañan a la célula, pero por contraparte dañan a las otras células que están alrededor. Es como una granada, ¿no? Tiro una granada acá y te mato a ti porque quiero matarte, pero también mato a varios de forma colateral. Ese es el problema de los polimorfos nucleares. Son excelentes, son rápidos, son potentes, pero dañan a otras células. ¿Ya? Y luego tenemos a los linfocitos. Los linfocitos, los principales, que son las células plasmáticas, logran dañar a la membrana celular a través de anticuerpos. El anticuerpo liberado por la célula plasmática se une a un epítopo de la célula y la opsoniza para que vengan otras células o el complemento y la maten. Por ejemplo, esta es una célula plasmática, libera un anticuerpo, el anticuerpo se une a la membrana y luego viene el complemento que se une al anticuerpo y se forma el MAC y la mata a la célula a través de poros en la membrana. O por ejemplo, esta célula plasmática libera otro anticuerpo, este anticuerpo opsoniza a la célula y viene un linfocito natural killer y se une a ese anticuerpo y lo mata. O la célula plasmática libera anticuerpos que se unen a la célula y este anticuerpo llama a polimorfos nucleares que lo matan. ¿Se entiende, no? Es decir, Doctor, con opsonizar creo que mencionó. ¿A qué se refiere? la opsonización es una especie de marcaje en donde el sistema inmune le pone un DNI a la célula y dice, mátenla. Es como ponerle una etiqueta a una célula y decirle, este es un enemigo y hay que eliminarla. ¿Ya? Entonces, en el mecanismo de inflamación aguda o crónica o en la isquemia tenemos un daño en común, que es el daño a la membrana celular. Por lo tanto, cualquier alternativa que esté vinculada con procesos de inflamación aguda o crónica o isquemia y que tenga la palabra clave membrana va a ser la correcta, ¿no? Por ejemplo, si le pregunto a Celeste, en caso de una tuberculosis crónica, ¿el daño al alveolo se produce en el núcleo, en el citoplasma o en la membrana? En la membrana. Los linfocitos que actúan en una tuberculosis matan primero a la membrana, al núcleo o al citoplasma. A la membrana, ¿no? ¿Entiende? Ya. Entonces es importante aprender las bases fisiopatológicas y moleculares para que entiendan y extrapolen esto a ejemplos más grandes. Por ejemplo, supongamos millones, supongamos que estás en una isla del Caribe y de repente alguien te contagia de lepra. La lepra va a dañar tu piel. ¿Qué parte del epitelio se ve dañado? La membrana, epitelio. Ya bueno, hasta ahí. Entonces, tenemos en los primeros segundos disminución de la producción de agua mitocondrial, disminución de la producción de ATP mitocondrial. En los primeros minutos, edema intracelular por disminución de la capacidad de bombeo de aniones y cationes de la membrana citoplasmática, edema celular. En los siguientes minutos, disminución de la capacidad de bombeo de iones del resto de compartimentos intracelulares, es decir, edema nuclear, edema lisosomal, edema en el Golgi, en el retículo, etc. Todo se hincha. Tercero, en los siguientes minutos, pérdida o disminución de la cantidad de material genético. En los siguientes minutos, hipereosinofilia celular. Cuando las enzimas dentro de la célula digieren el ADN, lo siguiente que se comen es todo lo que está dentro de la célula y todo desaparece y se borra. Eso genera lo que se denomina las células fantasmas, que son clásicas de la necrosis isquémica. Entonces, uno puede reconocer característicamente una necrosis isquémica porque encuentra células fantasma. Significa que la isquemia ha detenido todos los procesos celulares y la célula se ha autoeliminó. A diferencia de una necrosis coagulativa, en la necrosis coagulativa todo se forma de golpe por mecanismos de inflamación y no vas a reconocer células fantasma. Entonces, si tú estás en tu examen y encuentras sombras celulares, piensas en isquemia, en fármacos, en calor, en radiación.
En isquemia. Si te digo que tengo una biopsia de miocardio de un paciente con infarto agudo de miocardio hace 3 días y encuentro sombras celulares, pienso en hemorragia o isquemia. Isquemia, ¿no? Si encuentra células fantasmas en una biopsia de páncreas, pienso en isquemia. La necrosis es otra cosa. Miren, si no hay estructuras que terminen por realizar a toda la célula, esa célula se va a convertir en una célula fantasma. Sigue ahí. Lo que ella fue, sigue ahí como una bola rosada. Y eso te dice directamente que ahí hubo isquemia. Pero si lo que encuentras es pus, detritus, suciedad, eso ya no es isquemia. Necrosis. Eso es una necrosis, ¿entienden? Entonces, en la necrosis es como si hubiera tirado una bomba y hubiera explotado todo. Algo lo causó, generalmente el sistema inmune. En la isquemia no, en la isquemia la célula se va muriendo y se apaga, como una hoja que se seca. Entonces, si hay una pregunta que está redactada como parénquima pancreático con presencia de hepatocitos, con edema y áreas de sombras celulares hiperosinófilas, marque el mecanismo fisiopatológico. Fármacos, tóxicos, radiación, electricidad, hemorragia, trombosis, isquemia. Isquemia. Todo isquemia. Perdón. Oye, digo, coagulativa, necrosis coagulativa y necrosis isquémica, ¿no? Pues es lo mismo. Tengo lento el internet. Acá, ¿cuántas páginas son? Mira, Qué aburrido. Ya, ¿qué órganos tienen necrosis coagulativa? El páncreas y el cerebro. ¿Por qué? ¿la coagulativa tiene el páncreas y el cerebro, doctor? Así es. ¿Es la necrosis grasa? No, también hay necrosis grasa en el páncreas. La coagulativa también es específica del cerebro y el páncreas. ¿Por qué? ¡Ah, la miércoles! Uy, caramba. Porque es tejido necrosado. Lo que te conviene es, bueno, separa las hojas de PDF de tu tema de interés, pero máximo 60 hojas y eso le pasas al notebook LLM, pues. Porque 626 es imposible que lo absorba, ¿no? O sea, sí puede, pero se va a saturar y no te va a dar ningún resultado. Ah, perdón. Entonces yo leí que la necrosis coagulativa se puede dar en cualquier órgano, pero menos en el encéfalo. ¿Coagulativa? Sí, Ajá. en el encéfalo ocurre. Estás leyendo una versión clásica del Robbins. Además, el Robbins sigue siendo un libro para niños. Primero, en el páncreas ocurren varios tipos de necrosis. Claro. ¿Ya? La colicuativa del páncreas, porque al lesionarse las... Esperen, yo tuve esa clase de histología. Cuando se lesionan las células acinares, las enzimas que digieren la comida, ahora digieren al páncreas y se vuelan todo y se forma un material líquido que se conoce como necrosis colicuativa, ¿no? Es decir, si un paciente muere de una pancreatitis aguda severa y le hacemos una disección del páncreas, el páncreas por dentro es una masa líquida. En el cerebro también ocurre lo mismo. Porque en el cerebro tenemos la microglia, que son los macrófagos del parénquima cerebral. Cuando los macrófagos detectan que hay neuronas muertas, literalmente barren con todo. Se forma algo que se llama nódulo de la microglia. Los nódulos de la microglia son muchas microglias encerrando un área líquida. ¿Ya? Ahora, en el parénquima cerebral también puede haber necrosis isquémica y el parénquima se puede infartar. Eso se ve en casos de accidentes isquémicos transitorios. En el cerebro se forman cicatrices. ¿Y quiénes la causan? Las células microgliales. En el cerebro se puede formar cicatrices, también se pueden formar granulomas, también pueden haber invasión por parásitos, también puede haber una necrosis abscedada, es decir, abscesos, y nada más. ¿Ya? Entonces, la mayor parte de las causas de lesión celular en el cuerpo humano son atribuidas a isquemia. La isquemia también puede ser causada por nuestro propio cuerpo en enfermedades autoinmunes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una glomerulopatía aguda por anticuerpos, en el Gut Pasteur,
Hay anticuerpos que atacan la membrana basal del glomérulo y la membrana basal de los alvéolos pulmonares. Si nos enfocamos solo al glomérulo, atacan a la membrana basal, generan edema y por lo tanto reclutan polimorfos y todo se vuelve una masa purulenta y se traduce en insuficiencia renal. Hay mucho que leerlos, pero para la primera clase, lo siguiente. 1. Aprenderse los mecanismos de lesión desde segundos hasta días. 2. Las características microscópicas que te dicen que una célula tiene lesión celular. 3. Aprenderse las características macroscópicas de la lesión celular. ¿Ya? Ahora, sigamos. Conforme pasa el tiempo, una célula muerta no es de interés para nuestro cuerpo humano. La célula muerta comienza a liberar unas estructuras que llaman al sistema inmune. Esas estructuras se conocen como epítopos. Los epítopos hacen que los fibroblastos residentes se unan a estas y llamen al endotelio, y el endotelio se abra y reclute polimorfos nucleares. Los polimorfos nucleares pasan del compartimento intravascular al extravascular a través de una serie de 4 pasos que se tienen que aprender. ¿Ya? Los polimorfos nucleares llegan al tejido, reconocen a las células muertas y comienzan a liberar más enzimas y especies reactivas del oxígeno para barrer con todo. Además, liberan interleucina 6, factor de necrosis tumoral e interleucina 10 para reclutar más fibroblastos y células endoteliales, cuya finalidad es formar la cicatriz. La cicatriz va a reemplazar a las células muertas y va a permitir que el tejido se sostenga. ¿Ok? Y eso puede demorar de 4 a 8 semanas. Entonces, la mayoría de los órganos se cicatrizan en torno a las 6 semanas. El daño inicial ocurre en segundos y no me acuerdo, doctora. El daño inicial ocurre en segundos. En órganos que tienen mayor demanda energética va a ocurrir más rápido. ¿En dónde ocurriría más rápido el daño celular? ¿En la retina o en el músculo? En la retina, muy bien. ¿En dónde ocurriría más rápido el daño celular? ¿En el riñón o en el hígado? En el riñón, ¿por qué? Ya, ¿y para filtrar qué necesita? Bombas de iones. ¿Y las bombas con qué funcionan? Con pura fe, ¿no es cierto? Recuerden, cualquier órgano que tenga una actividad de bombeo de iones va a ser el que primero caiga, ¿ya? Y para eso obviamente tienen que conocer la biología y la histología normal, ¿no? Por ejemplo, hay órganos que resisten muy bien la isquemia. ¿Cuál? El tejido adiposo, el músculo, la dermis, el hueso, el cartílago, las membranas sinoviales. Y hay órganos que la pasan muy mal, y son el cerebro, el riñón, el corazón. ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más? El pulmón, niños, el pulmón. ¿Ya? Incluso hay una escala de muerte en donde comienzan a fallar los órganos en línea, y cuando falla uno sabes que luego hay otro, y si luego ese falla el otro, luego viene el otro y ya fue todo. Pero para no salirnos del tema, entonces tenemos que las bases moleculares ultraestructurales del daño por hipoxia son necesarias para que tú puedas abstraer esa información y responder las preguntas del examen que va a estar proyectado ahí. ¿Capich? Entonces vamos a hacer un modelo en base a toda la información que le acabo de dar, a ver si han entendido algo, ¿ya? Mercy. Perdón. Celeste. A ver, Celeste, dime. ¿Cómo se llama la célula que produce anticuerpos? Plasmocito. Renato. En una reacción alérgica aguda severa, ¿qué mecanismo de lesión celular ocurre? Bueno, el edema. Isquemia, pero ¿Cómo va a ser? se dematiza, la membrana se... O sea que todo lo que les he explicado literalmente entra por acá y sale por donde Dios sabe. En las alergias agudas, el alergeno se une a unas células que se llaman mastocitos, los que liberan histamina. La histamina genera congestión vascular. La congestión vascular saca polimorfos. Los polimorfos
¿Qué tipo de lesión es? Inflamatoria. ¿No es lo mismo de hematizar? ¿Cuál era la segunda forma de lesión más frecuente en un humanito? La inflamación. ¿La primera? ¿No es lo mismo Isquemia. que hematizar y inflamación? No, claro que no. Tracy. Tracy, dime. Lo primero es buscar la hidratación. ¿Qué es el complemento? Que me sería la segunda, pero había dicho que la primera, la inflamación. El complemento o sistema de complemento es una serie de glucoproteínas que intervienen en el mecanismo de inflamación e inmunidad temprana, no adaptativa. Tiene como finalidad formar el MAC o complejo de ataque de membrana. Es una de las formas más básicas que tienen las células para defenderse. Es prehistórico, demostrado en protozoarios a nivel del mar y presente en humanos. Una de las cosas que usan los investigadores para vincularnos, pero yo tengo creencias diferentes. Julia, dime. ¿Qué radical libre es el más potente? El anión superóxido. Villalobos, niño, Brendita. ¿Qué ocurre en una célula con isquemia, hipereosinofilia o hiperbasofilia? Ah, muy bien. Se vuelven locos, ¿no? No, pues eso es edema. ¿No? Y con la inflamación edema se radica en el Concéntrate, pronóstico. Renatito. Carlitos, dime. ¿Cuántos segundos después de ser ahorcada Tracy se desmaya? Ahí. 20. ¿5? 20. 20. Algunos humanos toleran más tiempo, es que depende mucho, pero en promedio, a partir de los 20 segundos estás con San Marcos. Nicole. ¿Qué porcentaje de flujo vascular recibe el cerebro? No, es así. Del gasto cardíaco, ¿cuánto se va para arriba? 20%, no se olvide. Cristian, Claro. Si no responde. ¿cuál es el único órgano que tiene demostrada la capacidad de regeneración? Hígado. La piel. No es cierto. Diana, dime. ¿Qué ocurre en los primeros segundos de disminución del aporte de oxígeno en la mitocondria? ¿Qué fenómenos? Dime 3. ¿Quién? Eosinofilia. No. Pérdida de agua o disminución de la producción de agua. ¿Qué más? Daño en la membrana. Disminución de la producción de ATP. ¿Qué más? Daño en la membrana. Bloqueo de Disminución de la temperatura. ¿Ya? A ver, Areli, dime. ¿Cuáles son los 2 iones más importantes para mantener la homeostasis celular? El calcio. Sodio y potasio. Ariana. Arianita, dime. ¿A las cuántas semanas en promedio se forma una cicatriz en el corazón? Punto menos. 6. 6 semanas. Leonardo, dime. En un vaso sanguíneo, ¿cómo se denomina el proceso de salida de polimorfos del vaso al intersticio? La parte donde sale. Diapédesis. Extravasation. Diapédesis. Diapéresis. Jonathan, Sí. ¿qué significa epigenética? Eso dijo primero, ¿no? Epi y Ucha.
Son los cambios en la expresión del ADN que dependen del medio ambiente. Carranza, Bueno, Xiomara. Xiomara. ¿Cuál es la diferencia entre fenotipo y genotipo? Genotipo es prácticamente lo que está expresado en el gen y fenotipo es cómo se expresa. Has dicho lo mismo. ¿Cómo se refiere a la de? Millones. Ya, genotipo es cómo se diferencia del ADN, la parte interna. Celeste. Genotipo es el ADN, fenotipo es cómo se expresa. No. Bueno, la última sí está bien. El fenotipo es las características que presenta y el fenotipo representa el material genético. No. ¿En serio no lo han entendido? Eso se refiere a la cabeza del ADN. Pero El Fenotipo es... hace que se exprese. Ah. Sí, aló. ¿cómo se expresa? ¿Qué quiere fenotipo? Lady Vega, Lady Dávila. Mi amiga Lady, ginecóloga. Ya. Mire, ahí es que depende de la dirección. ¿Usted de dónde es? ¿De la clínica que está en Santa Victoria? El libro dice demarcación. No, nosotros lo enviamos a recoger. Te voy a apuntar al final, en el Rollins. Que me dijo que no Sí, lea. claro. Tiene dos lugares. Hay uno que está en Patasca, que se llama Clínica Preventiva, en donde la recepción es hasta las 5 de la tarde. Y hay otro que es en La Victoria, cerca de la municipalidad, que se llama Clínica Norla, que es hasta las 7 de la noche. Escríbame por WhatsApp y le mando las direcciones. Ya, listo. ¿Y qué me quedé? Fenotipo. A ver, otra vez. El genotipo hace referencia al perfil o firma genética. Un perfil o firma, se los dibujé. Un perfil o firma genética hace referencia a la secuencia de ADN que codifica toda la estructura celular. El ADN codifica desde las moléculas más básicas hasta estructuras más grandes, como tejidos, ¿ya? O proteínas. El fenotipo hace referencia a qué tanto se va a expresar externamente el material genético, no la célula, el gen. Vamos a enviar acá. ¿Quién sigue? No, aquí tiene. Son 4 clases. Cada clase pues chapar 5 puntos. Buenas tardes, lo que pasa es que fui a sacar de la mamografía y de la tomografía, pero me dan a 5 a 7 hábiles que vaya a recoger mientras que lo buscan. Ni bien esto yo le vuelvo a llamar, le hago el yape, le escribo, le mando captura. Ya, doctor, muchas gracias. Ya listo. Recuerde que es prioridad su caso. Converse con la doctora a ver qué le recomienda. ¿Ya? ¿En qué me quedé? Ya me vi. ¿Dónde estoy? ¿Quién seguía? Ya dije. ¿Tú sigues? ¿Qué? ¿Me ido por acá? Sí. Ah, ya. ¿Te toca a ti? ¿Quién eres tú? Marcy. Ay, güey. Ah, mírame, Marcy. Acá dice que es igual de edema y estimación. Supéralo, Renato. Acá sí está en el Rollins. Ok. Marcy, dime. Marcita. ¿Cuál es la célula de la inflamación aguda? La principal. ¿Ah? Dime. Sin miedo, plasmática. ¿Ah? El polimorfo. Ay. Celeste. A mí ya me preguntó. ¿Así? Sí. Ahí. Primer punto No. Muy bien, me voy. Esto no Voy va a a estar almorzar. Fue un placer. Sí. ¿Cuántos puntos? Supuestamente acabamos a las 1:50, ¿no es cierto? Sí. Y de 1:50 tengo hasta las 2 para comer. ¿Quién come 10 minutos? Nadie. ¿Tengo que ver misericordiana? Yo lo expliqué. Sí.
Tú has llegado tarde, es tu problema. Doc, ¿el examen cuándo sería el primer examen? ¿Ah? ¿El primer examen qué fecha sería? Ay, perdón. Como cuarta semana. Apunta, delegada. El 17 de octubre no voy a poder acompañarlos. Voy a estar en Lima. Está bien. Nos vamos. Viernes 17 de octubre, no estoy con ustedes. Nos vamos. Clase virtual. Y luego el viernes 14 de noviembre voy a estar en Santiago de Chile. No estoy con ustedes. Uy, ¿No va a pasar mi cumpleaños conmigo otra vez? ¿Es el 14 de noviembre? No, El año pasado. el 15 yo regreso de Santiago. A Lima llegaré en la noche y de acá tengo que llegar más. No puedo. Abril. Ya. Totalmente clases en el 17. ¿el primer examen, doctor, cuándo sería? No. ¿Virtual? El 17 de octubre no hay clase virtual. Hay que concertar cuando lo recuperamos. Y el 14 de noviembre tampoco. Yo voy a enviar los documentos porque ustedes saben, tienen que autorizarme. No importa. No se puede, ¿no? Entonces, el primer examen sería el 26 o el 3 de octubre. Son 4 semanas la primera unidad. 1, 2, 3, 4. El 3 de octubre es su examen, niños. De primera unidad. La próxima semana les digo su trabajo. Van a tener dos opciones. Hacer su informe o hacer una cosita muy interesante. Eso es. Y luego, cada 4 semanas... no. El segundo examen dura más, ¿no? Ya ahí lo vemos. Mándame la programación. ¿Y qué más? Nada más. Son libres. Me voy a comer. Tengo 20 minutos.